Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que cuidándose y tratando de pasar esta cuarentena lo mejor posible. Hoy nos convoca la lírica romana. Como ya hablamos de lírica griega, vamos a seguir con los romanos, ¿no? Este pueblo que invadió Grecia y que invadió buena parte de Europa, prácticamente toda Europa, al punto de haber convertido el mar Mediterráneo en un mare nostrum, es decir, nuestro mar, un mar interno, algo propio de ellos. Como todos sabemos, los romanos al invadir Grecia se apropian de la cultura griega, ¿no? Lo vemos en su arquitectura, en su escultura, en sus mitos, que los transforman, ¿no? Cambiándoles nombre y agregándoles cosas. Y esto habla mucho de cómo era el pueblo romano. Por un lado era como esponjas que absorbían para evitar, también algunos teóricos dicen, para evitar conflictividad con los pueblos que invadían, absorbían, por ejemplo, cuestiones religiosas, ¿sí? Pero Roma también invadía con su idioma. La primera forma en que Roma invadía a los pueblos vecinos era a través del latín, indispensable para comerciar con el gran imperio. Si vos querías de algún modo tener buenas relaciones y comerciar con Roma, tenías que hablar latín. Y así empezaba, ¿no? La filtración cultural romana que después terminaba en una invasión militar, ¿no? Y la expansión de Roma que todos conocemos. Si bien la cuna, decíamos, la clase pasada de la civilización occidental es Grecia, la cuna nuestra, ¿sí? La cuna de los pueblos latinos es justamente Roma. Latinos somos porque nuestra lengua deriva del latín, ¿sí? Son las que se llaman lenguas romances. El castellano, por ejemplo, el catalán, el francés, que en realidad es uno de los idiomas que se hablaban en Francia, el italiano, el portugués, el provenzal, incluso el rumano. Son idiomas que provienen del latín. Por lo tanto, a ustedes, si quisieran estudiar alguno de estos idiomas, les va a resultar mucho más fácil que estudiar alemán o inglés, que tienen otra raíz. En este ejemplo que pueden ver aquí, podemos tomar una palabra transparente, por ejemplo, en latín, que es facer, ¿sí? La C se pronunciaba como se pronuncia en italiano. Fíjense cómo en italiano se convierte en facere, en portugués se convierte en facer, en francés se convierte en fer y en castellano se convierte en hacer. Cambia la pronunciación de la letra C y lo que pasa en la Edad Media es que la F inicial, que era muy suave, en realidad nosotros la pronunciamos mucho más fuerte, es una F aspirada, es una F más suave, en nuestro idioma cae. ¿Sí? O sea, cae quiere decir desaparece. La H queda como un fantasmita de que ahí había una letra inicial, ¿sí? Es una, una F más suave y cae, desaparece de nuestro idioma hasta el punto de que ya no la pronunciamos más. Por eso fierro se convirtió en hierro, que viene también del latín ferrum. Para no dilatar más las cuestiones idiomáticas, que la verdad que podríamos estar hablando mucho tiempo y era algo que me gustaba hacer en la clase, eh, con ejemplos del latín, para entender algunas cosas de dónde venía nuestro idioma y algunas particularidades, vamos a abocarnos directamente a la literatura porque hoy quiero que trabajemos varios poemas, ¿no? En vez de explicar tanto sobre la historia de la literatura romana, meternos en los autores, en algunos autores. Y he seleccionado algunos poetas para poder trabajar esto de la lírica. Pero antes quería aclarar que tanto el teatro romano, ¿sí? Como la prosa romana fueron muy importantes. Si bien los romanos, en cuanto a las tragedias, copiaron mucho de la tragedia griega, se destacaron en un género que es la comedia. Y también en la tragicomedia, que era, diríamos, un drama, ¿no? O sea, no el final trágico que le daban los griegos, que tenía que morir alguien, sino un final dramático, pero sin muertes. Pero sobre todo la comedia. ¿Quiénes eran los protagonistas de las comedias? Los griegos. Porque los romanos, si bien absorben la cultura griega, tenían una especie de amor-odio hacia los griegos impresionante y siempre buscaban la forma de poder ridiculizarlos. El otro gran aporte de la literatura romana parece que es, además de la lírica, la narrativa. Por ejemplo, tenemos una gran novela, ¿sí? Para algunos la primera novela, ¿sí? Que es el Satiricón de Petronio.
Cuando hablamos de lírica romana, podemos nombrar muchos autores. Hay muchos autores importantes, muchos que se han perdido, ¿sí? En el paso del tiempo, también porque la cultura también es hasta atacada, destruida con las invasiones, ¿no? Y con las guerras. Y uno de ellos, que es el más importante y del que más se conserva obra, es Cayo Valerio Catulo, más conocido como Catulo. Catulo provenía de una familia adinerada, pero un hombre bastante escandaloso, porque utilizaba la poesía, por un lado, para atacar a sus adversarios políticos y sociales dentro de Roma, y por otra parte porque hablaba de sus amoríos. Y sus amoríos siempre estaban rodeados de escándalo. Si bien él era bisexual y si bien la sociedad romana era bastante permisiva en ese sentido, ¿sí? No era una sociedad que condenara la homosexualidad, tampoco era algo que estaba tan bien visto. Entonces había como muchos conflictos con eso. Además, la gran dama, que era el objeto de todos sus poemas, ¿sí? Su musa inspiradora, llamada Clodia, que él en los poemas nombra como lesbia, eh, tenían una relación muy tumultuosa, constantemente de reunirse, de separarse, ya lo hacía infiel, y él todo eso lo ponía en prosa, lo ponía, perdón, en verso, lo ponía en su literatura, y entonces sumaba a esta situación como escandalosa. Él dijo: odio y amo. ¿Cómo es posible? Preguntarás acaso. No lo sé, pero siento que me ocurre y me atormenta. Los invito a que leamos dos poemas de Catulo para conocer un poco esta relación con Clodia, lesbia en sus poemas. Y empezamos con el primer poema, el poema 1, el que abre el primero de sus libros de poemas, que es un poema inspirado en la muerte del gorrión de su amada. Oh amores y anhelos, y cuantos hombres existáis sensibles a la belleza, lamentaos. Ha muerto el gorrión de mi amada. Su gorrión, deleite de mi niña, al que cuidaba más que a sus propios ojos, era más dulce que la miel y conocía a su dueña tan bien como conoce una niña a su propia madre. Y sin alejarse jamás de su regazo, piaba sin cesar para nadie más que para ella, mientras saltaba a su alrededor de acá para allá. Ahora marcha por un camino de sombras, hacia un lugar del que se niega que exista retorno. Yo os maldigo, siniestras tinieblas del orco, que devoráis todo lo bello. Tan hermoso era aquel que me habéis arrebatado. Oh desdicha, pobrecillo pájaro. Ahora lloran por vuestra culpa los enrojecidos e hinchados ojos de mi amada. El dolor de Catulo, como pasa con muchos de los poetas clásicos, no es por la muerte del gorrión específicamente, sino que por haber muerto el gorrión sufre la persona amada. Y en esa relación como recíproca, él sufre, ¿no? Justamente. Y es un motivo que podemos ver en muchos poetas, ¿sí? En muchos poetas clásicos. Otro de los poemas de Catulo que quería que leyéramos es el poema 3. En este poema, cuando uno viene, a veces es desordenado Catulo, ¿sí? Pero cuando uno viene leyendo va entendiendo que la relación está como rota con su amada, es decir, él no está junto a ella, están separados, y escribe este pequeño poema que me parece muy interesante. Lesbia me ha dicho las mayores injurias en presencia de su marido, y esta es la mayor alegría para él. Mulo, no sabes nada. Si ella callara, olvidada de lo nuestro, estaría bien. Pero dado que me insulta y me grita todavía, no solo me recuerda, sino que es mucho peor, que está enfadada conmigo, que aún arde y se consume. Bueno, este poema muy breve también es un motivo bastante habitual en la lírica clásica, que es: si bien no estoy junto a mi amada, no importa, porque yo todavía vivo en su memoria, vivo en su mente. Si mientras ella me recuerde, en este caso de Catulo es como un poco más perverso, mientras ella sufra por esto, todavía piensa en mí, entonces ya con eso me doy por satisfecho, ¿no? Porque peor es el olvido. Otro autor que quería compartir con ustedes es Cayo Horacio Flaco, más conocido como Horacio. Es el más importante de los poetas latinos, el hombre que ha llevado la lírica latina a su máxima expresión. No es como Catulo, que habla constantemente de amor y a veces cae en
en los excesos verbales, insulta, Catulo es tremendo, sino que Horacio es un hombre que hace de la lírica una expresión filosófica, es mucho más, se siente de un modo más serio, es un hombre que utiliza la lírica para reflexionar, también tiene poesía romántica, poesía amorosa, pero va a ser lo filosófico, lo más importante en la literatura de Horacio, sobre todo el tema de lo que llamamos el carpe diem. Carpe diem significa algo así como atrapar el día, disfrutar el día, ¿no? Lo que nos plantean estos autores clásicos, estos se llaman tópicos. En este tópico lo que nos plantean es que lo único cierto es el presente. El mañana es incierto, ¿no? Por lo tanto hay que disfrutar este único momento que es real, que es el momento actual. Y quería leer justamente en ese sentido Carminum 1.11, el poema conocido como Carpe Diem, de Horacio. No pretendas saber, pues no está permitido, el fin que a mí y a ti, Leuconoe, nos tienen asignado los dioses, ni consulte los números babilónicos. Mejor será aceptar lo que venga, ya sean muchos los inviernos que Júpiter te conceda, o sea este el último, el que ahora hace que el mar Tirreno rompa contra los opuestos cantiles. No seas loca, filtra tus vinos y adapta al breve espacio de tu vida una esperanza larga. Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso. Vive el día de hoy, captúralo, no fíes del incierto mañana. Bueno, más clara que mi explicación. Hay que capturar el momento. Si no sabemos, lo que nos dice es, no sabemos si tenemos muchos inviernos por delante o este va a ser el último. No sabemos si vamos a poder disfrutar de las delicias cotidianas el día de mañana. Lo único cierto es el hoy. Llenémoslo de esperanzas, dice, ¿no? Y vivámoslo. Esto de que le dice filtra tus vinos es porque los vinos romanos tenían que ser filtrados antes de consumirse porque tenían muchos residuos. A veces les ponían especias y miel y había que filtrarlos. Entonces llevaba un tiempo. Por eso, filtra tus vinos y disfruta el momento. Otro poema, me parece interesante, de Horacio, es uno conocido como La mediocridad dorada. Vivirás mejor, Licinio, si no te adentras siempre en alta mar, ni por miedo a las tormentas te aproximas demasiado a la costa. Los que prefieren la mediocridad dorada encontrarán abrigo y se hallarán a salvo del precario techo en ruinas y de la envidia de los salones. Al pino muy alto, el viento lo sacude más. La torre elevada se derrumba con estruendo. El rayo alcanza las cumbres más altas de las montañas. En los desastres, el carácter bien dispuesto espera, y en la bonanza se prepara para el cambio de suerte. Es natural que un invierno duro llegue y se vaya. Lo malo no perdura. Apolo tensa unas veces el arco de la guerra, pero otras empuña su cítara para despertar a la música. Sé valiente y alegre en la adversidad, pero cuando el viento sopla demasiado favorable, el sabio se apresta a recoger las velas. Es un poema que gira en torno al concepto de la prudencia, ¿sí? Otro de los grandes temas clásicos, donde el poeta nos sugiere que debemos ser prudentes, que tenemos que tener cuidado, que no tenemos que envalentonarnos ante las situaciones favorables, ni tampoco ser temerosos ante las difíciles, ¿no? Porque todo pasa. Había muchos más poemas preparados y pensados, algunos que nos permitían reflexionar o discutir, pero bueno, esta idea de tener mini clases y que haya de este sentido algunos contenidos fundamentales o centrales nos impide la extensión, ¿sí? Dentro de las próximas van a ser algunas clases un poco más teóricas, otras más prácticas. Eso tiene que ver con cómo las tengo preparadas quizás. También lo que ustedes me vayan comentando. Para cerrar, quería leerles un poema, ¿sí?, de Marco Valerio Marcial, más conocido como Marcial simplemente, un poeta romano que nace en lo que hoy es España, ¿sí?, Hispania para los romanos, y que puede pasar de la lírica más excelsa
a la obscenidad más directa, ¿no? Muy peor todavía que Catulo. Este es un poema más, un poco más alegre, con una temática más, si se quiere decir, picaresca, ¿sí? Se llama Pater ex Marula. Pater significa padre, pero en la sociedad romana, pater era algo más. El pater family o pater familiae era el padre de la familia. Cuando una mujer aceptaba casarse con un hombre romano, aceptaba que él pase a ser su pater, o sea, su padre de familia. Cada familia tenía un pater, sí, una familia, digamos, justamente lo que hablamos patriarcal, ¿no? Creo que sería la mejor expresión ese término. El pater ex Marula viene a ser el padre de Marula, pero no el padre en el sentido biológico, sino el padre en el sentido marital, ¿sí? Pater ex Marula. Sina, Marula te ha dado 7 hijos, pero ninguno de ellos es legítimo, porque ninguno es hijo tuyo. Ni siquiera de un amigo o un vecino, sino que concebidos en camastros o esteras, delatan con sus rasgos las veleidades de su madre. Este de rasgos moros, que tiene cabellos ensortijados, va declarando a las claras que es hijo del cocinero Santra. Aquel de achatada nariz y gruesos labios es la viva imagen del luchador Panicio. ¿Cómo puede ignorar que el tercero es obra del panadero, cualquiera que a diario vea al legañoso Damas? El cuarto, con su frente de vicioso y su pálida tez, te ha nacido de tu favorito Ligdo. Puedes acostarte con tu hijo si lo deseas, no sería incesto. ¿Quién negaría que este de cabeza afilada y largas orejas, que se mueven como las de los burros, es hijo del bufón Cirta? Las dos niñas, una morena, pelirroja la otra, son hijas de Croto el flautista y de Granjero Carpo. Podrías tener un rebaño completo de esclavos si Coreso y Díndimo no estuvieran capados. Bueno, espero que les haya gustado, si este cierre más satírico, si de poesía satírica, burlesca romana, que también es todo un género dentro de su lírica y creo que es uno de los aspectos así más jugosos de ella, ¿no? Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.